Buenas tardes. Hoy voy a comenzar este segundo vídeo con una introducción general a la clasificación de los seres vivos. Para entender mejor cómo se organizan las plantas y qué es y cómo se aplica la nomenclatura científica, primero vamos a ver cómo los científicos agrupan la vida en diferentes niveles o categorías, desde lo más general a lo más específico. Esto se llama clasificación biológica y nos permite ordenar el enorme número de organismos que existen en la naturaleza para poder estudiarlos mejor. Estas categorías, también llamadas taxones, forman una especie de árbol de la vida que organiza a todos los seres vivos. En cuanto a los niveles principales de clasificación, es decir, taxonomía, a lo largo de la historia han existido varias propuestas para clasificar a los seres vivos, evolucionando de sistemas muy sencillos a los más complejos y actuales que usamos hoy. Las clasificaciones antiguas comenzaron con el sistema de dos reinos, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. Esto fue propuesto desde Aristóteles, aproximadamente 350 años antes de Cristo, y utilizado por mucho tiempo. Dividía a los seres vivos en dos grandes grupos: Animalia, que englobaba a los animales, y Plantae, que englobaba a las plantas, sin distinguir entre microorganismos ni hongos. Este sistema se mantuvo casi 2000 años, con modificaciones muy limitadas. Esto ha sido citado en fuentes históricas y revisión de la UNAM. Después vino el sistema de Linneo, en 1758. Carl Linnaeus estableció un sistema jerárquico con niveles taxonómicos: reino, clase, orden, género y especie, y la nomenclatura binomial, que es género más especie, para nombrar especies de forma universal, que es como se hace hoy. Clasificó en dos reinos, el vegetal y el animal. Fue la base, digamos, estructural para la taxonomía moderna. Después vino ya el sistema de tres reinos, que lo introdujo Ernst Haeckel en 1866. Añadió un reino más, el reino protista, para organismos unicelulares que no encajaban ni en animales ni en plantas, debido precisamente por características mixtas. Después vino el sistema de cuatro reinos, introducido por Herbert Copeland. Esto fue en 1938. Se separaron los procariotas en un reino propio, al que llamó Monera, quedando Animalia, Plantae, Protista y Monera, estos cuatro reinos. Después vino el sistema de cinco reinos, que lo introdujo Robert Whittaker en 1969. Incluyó a los hongos como un reino separado, al que llamó Fungi. Los cinco reinos fueron entonces Animalia, Plantae, Fungi, Protista y Monera. Este sistema fue muy popular y se mantuvo vigente durante gran parte del siglo XX. ¿Clasificación moderna y actual? Pues nuestra clasificación moderna está basada en tres dominios. Fue introducida por Carl Boese desde 1977 a 1990. Y esto lo hizo incorporando ya técnicas más avanzadas, técnicas genéticas, concretamente técnicas en las que estaba involucrado el ARN ribosómico. Boese dividió la vida en tres dominios muy grandes, superiores a los reinos, desde luego. Estos dominios eran bacteria, que eran las procariotas típicas; arquea, que eran procariotas arqueas genéticamente distintas de las bacterias; y eucaria, que eran organismos con células eucariotas, es decir, plantas, animales, hongos y protistas. Nosotros pertenecemos al dominio eucaria, por supuesto, igual que las plantas y los animales, hongos y protistas. Este sistema reemplaza y supera a los anteriores sistemas basados solo en reinos, y es el modelo más aceptado actualmente en biología para comprender las relaciones filogenéticas profundas. Los reinos
quedan dentro del dominio Eukarya, mientras que los dominios definen grupos aún más amplios y evolutivamente distintos. Actualmente la clasificación taxonómica reconocida incluye las principales categorías: dominio en la parte más alta, luego reino, al que engloba, el reino engloba a filo, que es la división en plantas, luego la clase, orden, familia, género y especie, es decir, de más amplio a más particular. Y en algunos casos hay categorías intermedias. La clasificación moderna definitiva que se usa hoy es el sistema de 3 dominios, como hemos dicho antes, que ya hemos dicho que es propuesto por Carl Boese y refleja relaciones evolutivas profundas y utiliza herramientas genéticas, como ya hemos citado antes. Esta clasificación está vigente y reconocida internacionalmente en la biología actual. Por tanto, los niveles más utilizados en biología para las plantas, y para todos los seres vivos, son los siguientes, que van de lo más general a lo más específico: dominio, reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. Como vemos, en total son aproximadamente de 8 a 9 subdivisiones jerárquicas. ¿Qué información te daremos y por qué? Bueno, pues para que sea más fácil de entender y práctico para ti, en nuestros vídeos y monográficos nos centraremos en 3 niveles clave: familia, un grupo amplio de plantas que comparte características comunes; el género, es decir, grupo dentro de la familia de plantas que más se parecen entre sí; y especie, que es la unidad básica, una planta con características específicas únicas. Esto es suficiente para identificar las plantas medicinales y entender a qué grupo pertenecen sin complicar demasiado. La nomenclatura científica, ¿qué es y por qué es importante? La nomenclatura científica es como el DNI de una planta, un nombre único y universal, que sirve para identificarla sin confusiones en todo el mundo. Este nombre es siempre en latín, porque es un idioma muerto que no cambia y que sirve para la comunicación científica internacional. Además, el nombre científico es binomial, como hemos dicho, lo que significa que consta de 2 partes, 2 palabras. La primera parte o la primera palabra es el género y va con la primera letra en mayúscula. Y la segunda parte o segunda palabra es la especie y siempre va en minúsculas. Por ejemplo, Drosera rotundifolia. Drosera sería el género y rotundifolia es la especie. Diferencia entre nombre científico y nombres populares. Bueno, hay que tener en cuenta que cada país o cultura tiene su propio nombre popular, como es normal, o vulgar para una planta. Se llama nombre popular o nombre vulgar, o, pues esto, nombre con el que se conoce la planta en un lugar determinado o en un país. Pero esto puede causar confusión y puede variar mucho. Por ejemplo, la planta Drosera rotundifolia en español puede llamarse rocío del sol, puede llamarse, o en inglés puede ser round-leaved Sunday. Bueno, pues como veis, en cada país se nombra de una manera. Este sería el nombre vulgar. Estos nombres populares son importantes para la comunicación local y tradicional, pero no se usan en ciencia porque no son universales ni son precisos. Por eso nosotros siempre usaremos el nombre científico para que se entienda en cualquier lugar y sin confusión, aparte del nombre vulgar o la acepción que se utiliza en España. Si alguien nos ve de otro país, al decir el nombre en latín, como es internacional, todo el mundo va a entender de qué planta estamos hablando. En resumen, la vida está organizada en categorías jerárquicas desde lo más general a lo más específico. Para nuestras explicaciones usaremos la familia, el género y la especie para identificar las plantas. La nomenclatura científica, volvemos a insistir que es binomial en latín y es el estándar internacional.
Los nombres populares son para uso común, pero varían mucho entre idiomas y regiones, como hemos dicho. De este modo, tendrá la base para comprender luego los monográficos de plantas medicinales que prepararemos con rigor científico y claridad. Aparte del binomial, detrás del género y especie suele venir una L mayúscula con un punto, que aparece después del nombre científico. Por ejemplo, Drosera rotundifolia L. Esto sería una abreviatura latina del apellido del botánico Carl Linnaeus. Se llamaba Carl von Linné, que fue quien estableció la nomenclatura binomial moderna, como ya hemos dicho, y clasificó formalmente muchas especies de plantas. Carl Linnaeus publicó la clasificación y denominación oficial de las plantas en su obra fundamental llamada Species Plantarum, que fue publicada por primera vez en 1753. Esta obra es considerada el inicio oficial de la nomenclatura botánica moderna y fue la primera en aplicar consistentemente la nomenclatura binomial, es decir, género y especie, para nombrar las plantas. Por ejemplo, Drosera rotundifolia. Por tanto, el nombre Drosera rotundifolia L. indica que Linnaeus fue el primero en describir y clasificar esta especie en dicha obra, en el año 1753. La nomenclatura binomial en biología se refiere al sistema estándar para nombrar las especies y, por supuesto, también las plantas, y está formada de dos partes, como ya hemos dicho. Para que sea correcto, ambas se deben escribir, tanto el género como la especie, en cursiva, es decir, con la letra inclinada. O bien con la letra normal sin inclinar, pero ambas palabras tienen que estar subrayadas. Si no, no son correctas. Es decir, si yo pongo letras normales y no pongo estas palabras subrayadas, no sería correcto. Por tanto, estas son las dos formas de poner el nombre a una planta. En latín, con las dos palabras en cursiva, y la primera, acordaos, la primera palabra tiene la primera inicial es mayúscula, el resto es minúsculas, o bien normal pero con las dos palabras subrayadas. Este sistema permite ya identificar de forma definitiva, única y universal cada organismo vivo, facilitando la comunicación científica. Esto es lo importante que quería aclararos antes de comenzar con la primera planta medicinal que voy ya a explicar en el vídeo siguiente, en el vídeo número 3, donde comenzaremos con el sistema respiratorio, es decir, plantas para patologías del sistema respiratorio, y comenzaremos con las patologías del sistema respiratorio con la tos seca y después con la tos productiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y no olvides de darnos un like y activar la campanita. Te acompañaremos en este viaje hacia una salud natural, científica y transparente. Y recuerda, tu salud comienza con plantas y ciencia. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo.